Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Daniel. El libro de Daniel nos arroja luz para estos días. Entonces, vamos a buscar el capítulo 2 del libro de Daniel. Tenemos entonces en el capítulo 2 lo que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor, pero vamos a ubicarnos específicamente a leer del verso 41 hasta el verso 43, que dice así la palabra de Dios. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. El tema que vamos a mirar el día de hoy es un tema sumamente importante para el tiempo en que estamos viviendo. La luz que vamos a recibir el día de hoy va a depender qué decisión vamos a tomar el día de hoy. Hemos leído Daniel capítulo 2 del verso 41 al 43. Bien, prácticamente ese es el sueño que tiene Nabucodonosor y Daniel viene a explicar el sueño a Nabucodonosor porque él había llamado a sus sabios y los astrólogos y caldeos y magos y demás, pero nadie le había dado la interpretación ni el sueño que había soñado. Es como que si alguien de ustedes tiene un sueño y dice, bueno, hermana tal, dígame lo que yo soñé. Entonces, pues, ¿quién le puede dar eso, no? Entonces, el rey estaba pidiendo lo que había soñado, le estaba pidiendo a sus sabios y la interpretación del sueño que había tenido. El asunto se complicó tanto que el rey dijo que había que darles muerte a sus consejeros, a sus sabios, porque no habían podido darle esa respuesta. Así que buscaron a todos los sabios para matarlos y la noticia llega a Daniel y Daniel dice, bueno, ¿cómo así que nos van a dar muerte? ¿Cuál es la causa de todos estos asuntos? Y él va y le dice a Arioc, que había sido puesto obviamente para matar a todos los sabios, y dice que le llevó a donde el rey Nabucodonosor y pidió un tiempo que él daría la interpretación al rey. El asunto fue que se le concedió ese tiempo y Dios, el Dios del cielo y de la tierra, le dio a conocer a Daniel en una visión lo que el rey había soñado, pero también la interpretación de lo que significaba lo que el rey había visto. Así pues, el rey había visto una gran imagen. Esa imagen estaba compuesta la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Eso es lo que le dijo, mira, eso es lo que tú soñaste, rey Nabucodonosor. Ahora vamos a explicarle, dijo, lo que significa. Y le dijo, mira, rey Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, el Dios del cielo te ha dado dominio, poder, gloria, pero luego vendrá un reino inferior al tuyo, ya sería Medo-Persia, la parte del pecho y brazos. Pero luego caería Medo-Persia y vendría ahora un reino inferior que sería Grecia, un reino de bronce, como se lo presenta, y conquistaría entonces a Medo-Persia y caería Medo-Persia y se establecería Grecia. Pero Grecia también caería y vendría Roma. Roma caería y se iba a dividir en 10 países y prácticamente en los textos que leí dice lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, dice el texto. Vamos a tener en cuenta lo otro. Así como viste el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces la pregunta es,
quién se iba a aliar por medio de alianzas humanas. Necesitamos comprender esto. Lo que viste de los pies y de los dedos. Así que esos reinos que se iban a dividir cuando Roma caía o que iban a surgir, que se iban a posesionar, dice, será un reino dividido, pero también dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esos reinos, esos 10 reinos se iban a mezclar, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, que ellos mantendrían una independencia política, pero tendrían relaciones, alianzas, ya sean políticas o ya sean religiosas. ¿Quiénes, hermanos? Los reinos que simbolizan los pies de los dedos de esta imagen. Ahora, cuando nos ubicamos en los pies de esa imagen, acá donde dice los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y de hierro, entonces tenemos ahora que irnos a el año 476, porque antes del año 476 Roma no había caído, por lo tanto no habían surgido esos poderes que iban a poblar lo que hoy se conoce como Europa Occidental. Así que en el año 476, hermanos, vamos a poner aquí, voy a ponerme acá, estamos aquí en los pies y los dedos. Llegamos a los pies de los dedos y es el año 476 después de Cristo. Y en ese año 476 después de Cristo, el texto que leímos nos está diciendo que será un reino dividido, pero que habrá alianzas humanas, pero que no se unirán. Esto es muy, pero muy importante. Vamos a mirar por qué. Muy bien, ¿cuáles son esos países? Esos 10 países que se dividieron son los francos, que hoy es Francia, son los anglosajones, que hoy sería Inglaterra, son los visigodos, que hoy sería España, son los suevos, que hoy sería Portugal, son los burgundios, que hoy sería Suiza, son los lombardos, que hoy sería Italia, son los alamanes, que hoy sería Alemania, son los vándalos, ostrogodos y érulos. Ellos no tienen un nombre, digamos, actualizado porque fueron destruidos. Solo quedó la historia como los vándalos, ostrogodos y los érulos. Se dice que los vándalos se habían ubicado en el norte de África, los ostrogodos se habían ubicado en Europa del Este y los érulos en la Europa central. Entonces, llegamos a la imagen, a los dedos de la imagen, a los dedos de los pies. El año 476 cae Roma por estas tribus que le derrocaron al imperio, y estas tribus se dividen, digamos así, el imperio, y cada una toma su territorio político, digamos, independiente. No se unirán. ¿En qué sentido no se unirán? En que iban a formar un solo poder o un solo imperio como lo gobernaría Babilonia o Medo-Persia o Grecia o el mismo imperio romano, sino que cada uno sería un país independiente, así como por decirlo así, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Así se formó, por ejemplo, pues Francia, Inglaterra, España, Portugal, son países separados, sí, con cada uno con su presidente, es así. Esos son los países, entonces. Esto, hermanos, está ocurriendo ¿en qué año? 476 después de Cristo. ¿Qué iba a pasar con estas tribus que derrotaron al pueblo o al imperio romano? Se mezclarían, se unirían. Ahora, un rey aparece en escena, que es el factor clave para llevar a cabo esa ejecución de las alianzas humanas, y se llamó el rey Clodoveo I, que se llama rey de los francos. ¿Cómo hizo este rey, cómo encabezó este rey alianzas humanas con el resto de tribus? Se convierte al catolicismo del momento y se bautiza con más de 3,000 guerreros de los suyos. Y la historia escribe de la siguiente manera, que cuando él se bautiza,
ocurre una alianza política y religiosa. Miren lo que dice el comentario bíblico, tomo 7, hablando de la iglesia medieval, los francos, un pueblo germánico, pagano, ocuparon las Galias, donde pronto aceptaron el cristianismo católico romano. Y otra fuente dice, el bautismo de Clodoveo I, rey de los francos, es un acontecimiento significativo de la Alta Edad Media, que marca la conversión de un importante gobernante germánico al cristianismo. ¿No les parece raro que Donald Trump se convirtió al cristianismo? ¿Cuántos políticos han subido al poder tomando la religión y se convierten, soy el Ciro de este país para salvar? ¿O no? ¿Se está repitiendo la historia o no? ¿Cómo subió el presidente que quedó electo? ¿A quién utilizó para subir? ¿Acaso no utilizó la religión? Entonces, ¿cómo Clodoveo hizo alianzas con las demás tribus? ¿Con qué, hermanitos? Con la religión. Dice que la conversión de un importante gobernante germánico al cristianismo alrededor del año 496 después de Cristo. Por eso, hermanos, miren, llegamos al 496. Si bien el Imperio Romano cae en el 476, la historia dice que el rey Clodoveo, rey de los francos, Clodoveo I, se bautizaría en el año 496 o el 408. Y ahí empieza la unificación para dar ascendencia al papado. Desde el 508, o sea, viene haciendo más cercanía para el establecimiento del papado. Por eso es el 508, hermanos. Esa profecía de los 1290 días y también 1335 días. Porque en el 538 ya el papado tomó la supremacía, pues lo subió al poder. Pregunto, si el Imperio Romano no caía, ¿podría surgir el papado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no podría? ¿Roma permitiría que algún gobernante estuviera por encima de él? No, tenía que caer, pero de hecho no es porque tenía que caer, sino que el vigilante santo había declarado que Roma tendría que caer y que se dividiría. Muy bien, entonces dice, el bautismo de Clodoveo en Reims, a manos del obispo Remigio, estableció una alianza política y religiosa crucial entre los francos y la Iglesia Católica, diferenciándolos de otras tribus germánicas que profesaban el arrianismo. Ahora, 7 de esas 10 tribus aceptan la alianza, aceptan el catolicismo, abrazan la fe católica, pero 3 habían abrazado la fe arriana, y estos fueron los vándalos, ostrogodos y érulos. ¿Y qué pasa cuando un pueblo, un país no se alinea con los proyectos y asuntos de Roma? ¿Cuál es la sentencia para esos países que no se alinean con Roma? Destrucción, hermanos. Eso pasó. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto el día de hoy, hermano. La pregunta ahora es, hermanos, ¿quién está ayudando, allanando el camino para el papado actualmente? ¿Qué país está allanando el camino, unificando pueblos para que el papado aparezca en escena en la supremacía que tenía antiguamente? Muy bien, Estados Unidos de Norteamérica. ¿En dónde tiene metido las manos Estados Unidos? En todo lado, hermanos. Está luchando con Irán, está sosteniendo junto con la OTAN y demás la guerra contra Rusia. ¿Por qué no ha caído Rusia? ¿Por qué no ha caído Rusia? ¿Cuántos países en Latinoamérica están ya aliados con la política de Estados Unidos? ¿Qué pasó en las elecciones de Chile? ¿Qué pasó en las elecciones de Perú? ¿Qué pasó en las elecciones de Ecuador, en las elecciones de Bolivia y en las elecciones pasadas del 21 de junio de este año aquí en Colombia? ¿Quién metió las manos para colocar a un gobernante que se alinee con sus políticas? Miren cómo se está cumpliendo la profecía delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta, pero ahora el asunto es cómo Estados Unidos está utilizando
O a ver, o quién le está ayudando, con quién está unido para hacer eso que está haciendo y que lo vemos que está haciendo. Bueno, el Vaticano número uno, ¿quién más? El protestantismo apóstata, queridos. ¿Quién da mayor voto a los gobernantes en Latinoamérica? ¿Y por qué el protestantismo? Ahora tenemos que ir a la historia. Vamos a la historia, hermanos. Y aquí ustedes van a sentir escalofrío en sus cuerpos, lo que les voy a decir. Ahora, voy a tomar la historia y me voy a ir a 1844. Bueno, un poquito más antes. En 1517 surge la Reforma Protestante y en ese momento ellos defendían verdaderamente la verdad presente y la luz que tenían para ese tiempo. Y Dios les reconocía como su pueblo. Lo pueden investigar en Conflicto de los Siglos. Si no me creen a mí, hermanos, no me crean a mí. Investiguemos cada uno. El tiempo pasa, hermanos, y llegamos al año de 1844. Para ese entonces, ese protestantismo que surgió con Lutero, que surgió con Calvino y bueno, y los reformadores de su momento, para 1844 estaban ya en apostasía, buscando honores, buscando puestos en gobierno, etcétera, etcétera. Pero Dios llamó a los suyos, a los fieles, y les dio a conocer lo que indicaba la profecía de Daniel, hermanos. Esa parte que había sido sellada. A los fieles de esas iglesias, el Señor les tenía estudiando, como se dice, detrás de cortina, y comenzaron a aceptar las verdades del sábado, la verdad del santuario, todo lo que Roma había oscurecido desde 1844 para acá, eso fue esclarecido. Así que ese evangelio, esa verdad que tenemos nosotros, les llegó al mundo protestante, pero ellos lo rechazaron. Ustedes lean el capítulo de Conflicto de los Siglos, donde habla la decadencia moral que tuvieron esas iglesias en 1844. Ahora yo quiero leer un texto de Segunda de Tesalonicenses, donde habla de la manifestación del hombre de pecado, donde dice que hay alguien quien lo detiene. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a buscar, ayúdenme a buscando, porque aquí en este punto es muy importante. Allá, es Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Miren lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, aquí lo que vamos a resaltar es lo siguiente. Estamos en 1844. Se dio la luz de la verdad al seno de esas iglesias protestantes, bautistas, luteranos, metodistas y demás que existían en ese tiempo. Recordemos que no había iglesia adventista hasta ese momento. ¿Qué hizo el ministerio de cada una de esas iglesias? ¿Aceptó el mensaje o rechazó? Lo rechazó. Entonces se cumplió en ellos este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, esa parte última. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Recibieron o no recibieron? No recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues retiró su espíritu de ellos, envió un poder engañoso para que crean la mentira. Muy bien, así que ocurrió muchos asuntos, los pueblos iban aumentando, pero también iba aumentando la opresión de los poderes hacia los menos favorecidos, llamémosle así. Y entonces, por la década, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por la década especialmente del año 1950, comienza a surgir un movimiento que hoy lo conocemos, que se llama el movimiento socialista progresista. Surgió con auge en 1950 para acá. Para 1960 ellos ya estaban bien fortalecidos. Así que Estados Unidos manda a un señor llamado Nelson Rockefeller para mirar cómo iban a detener el avance de esa secta, digámosle así, o de ese movimiento socialista progresista
¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que detener porque se van a organizar América Latina y nos van a hacer una potencia y nos van a impedir que dominemos sobre ellos. Así que ¿saben a quién utilizaron? Utilizaron evangelistas protestantes y mandaron como misiles para acá. Y hoy en día, ¿saben cuántos protestantes hay en Latinoamérica? Más de 160 millones de protestantes, queridos. Así que Estados Unidos envió misioneros y obviamente hacían mucha obra bonita. Pero ¿saben lo que dice la historia? ¿Cuál fue el propósito de enviar esos misioneros? No fue con el propósito de que se preparen para el encuentro con el Señor. No fue con el propósito de que las familias sean restauradas, los matrimonios sanados, restaurados y que adoren al Salvador como una luz que se prenda en todos los lugares donde se establecían esas iglesias. No fue con ese objetivo. El objetivo fue detener el movimiento socialista progresista y por eso hoy tenemos un mundo cristiano votando a favores de las líneas políticas de Estados Unidos, queridos. ¿Se han dado cuenta de esto, hermanos? Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos. Porque es que las elecciones del gobierno pasado, 2018 a 2022, ganó porque hubo allí injerencia religiosa. Y hoy también, entonces decimos con mi esposa, algo está ocurriendo aquí. Tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Y comenzamos a investigar, pero no solamente enviaron misioneros con ese objetivo. Esos misioneros venían, hermanos, y ojo con esto, venían adoctrinados con esa parte del evangelio, pero unidos a la parte radical del sionismo, hermano. ¿Qué decía Tesalonicenses? Porque no recibieron el amor de la verdad, les envió un espíritu de qué, hermanos. Así que, como les decía, todas las iglesias protestantes, especialmente el liderazgo de ellas, están unidos con los poderes que apoyan los proyectos de Estados Unidos. No es con el objetivo de que se extiendan, como le decía, para que haya un pueblo preparado para recibir al Señor, hermano. Así que, ¿cómo está utilizando Estados Unidos su poder, su influencia para unir a la América Latina? O a la América, más bien dicho, al continente americano, a través del protestantismo apóstata que está unido con el Estado, desde el mismo Estados Unidos, de ahí para acá abajo, hasta la Argentina. Y no es solamente un cristianismo evangélico, sino unido al sionismo, porque están adoctrinados con la doctrina israelita. Colombia entró, dio un paso más allanando el camino del papado, hermanos. Así es la cosa. ¿Y saben cómo se llama esa unificación que está haciendo Estados Unidos? Se llama el escudo de las Américas. Y como su nombre lo indica, ¿qué es eso? Escudo. ¿Y cuál es el propósito de esa unificación? Dos objetivos. Atacar al terrorismo. Y ustedes dicen, claro, buenísimo atacar al terrorismo, frenar la delincuencia, frenar los grupos narcos y demás. Y el otro objetivo, detener los comercios internacionales de China, queridos. Ese es el objetivo. ¿Por qué detener los comercios que tiene China con Latinoamérica? ¿Qué pasa si no vendo mi producto? ¿Cómo está mi bolsillito? Pues si no vendo el pancito o lo que vende China o lo que sea. Eso ocurre, hermanos, porque Estados Unidos quiere debilitar la economía china. ¿Y por qué quiere debilitar la economía china? Resulta y acontece, hermanos, que Estados Unidos no solo está metido aquí en Latinoamérica, está metido en Europa. Entonces, Rusia no ha caído porque le ayudan Corea del Norte, le ayuda Irán, le ayuda China. Entonces, ellos le están ayudando a fortalecer para que Rusia no hubiera caído. ¿Ustedes creen que si Rusia estuviera peleando solita, frente a Ucrania, que toda Europa le está ayudando, ustedes creen que no hubiera caído ya? Así que Estados Unidos quiere debilitar a China para que Rusia caiga. Las potencias que ellos dicen que son un estorbo es Corea del Norte, es Rusia, es China y es Irán, queridos. Ahora, vamos al continente latinoamericano. ¿Por qué unificar? Bueno, ya sabemos que obviamente
para el establecimiento del papado, la palabra se tiene que cumplir, tiene que alinearse todos con el pensamiento de Estados Unidos y las políticas de Roma, obviamente. Pero ¿por qué más quieren presidentes arrodillados a los Estados Unidos? Si miramos de aquí hasta el sur, Argentina, casi todos, excepto Brasil, no está arrodillado a Estados Unidos. Pero Brasil ya les llega las elecciones del 4 de octubre y investigando le está diciendo que Lula da Silva es, mejor dicho, lo que sea, y ya han ido gente de la oposición a Lula para hablar con Estados Unidos allá en el gobierno. ¿Y ustedes creen que va a quedar Lula da Silva porque él sea reelecto? Queridos, no va a quedar. Y si queda, lo van a derribar como lo hicieron a Maduro. O sea, eso no va a quedar porque él necesita toda Latinoamérica que se le rinda a sus pies. ¿Pero por qué? Bueno, primero, pues preparar el camino para el papado. Número uno. Número dos, es que en América Latina está las riquezas, está el petróleo codiciable. ¿Y por qué? Pues para sostener la guerra que tienen con Irán, para sostener la guerra que tendrán con Rusia, para sostener la guerra que tendrán con China, para sostener la guerra que tendrán con Corea del Norte, hermano. ¿Cómo lo sé? Pues el mismo presidente Donald Trump dijo, desde que comenzamos a extraer el petróleo en Venezuela, hemos pagado la guerra de Irán 5 veces, hágame el favor. Y la gente alborotada y mejor dicho, y que entre Estados Unidos y y los evangélicos también. Ahora, ¿por qué no se manifestó en ese mundo cristiano evangélico, supuestamente, el espíritu de bondad y de amor hacia los otros? Es que no hay el espíritu de Cristo en sus líderes, hermanos. Cuando ellos predican, aquí viene otra cosa más terrible, que caemos toditos nosotros. Cuando ellos predican, cuando ellos hacen llamados y todos esos asuntos, que desciende el espíritu, que el poder, que la fuerza y que no sé qué, cuando nosotros escuchamos sus himnos y sus canciones y todo lo demás y sus prédicas, queridos hermanos, debemos entender que eso no está escrito para transformar el corazón, sino para alinear nuestro pensamiento con Roma, así de clarito las cosas. La pregunta es, ¿vamos a seguir escuchando sus himnos cuando está un evangelio mezclado con el sionismo? Vamos a escuchar a esos famosos cristianos que cantan, no me acuerdo el nombre en este momento, pero ustedes lo conocen, pero hay muchos cristianos, entre comillas, que están doblados a las doctrinas de Roma. ¿Cuántos países faltan para que se alineen con Roma? Sería la pregunta, o con Estados Unidos. Falta Brasil, pero toda Latinoamérica ya está prácticamente con Estados Unidos. Por más que se le oponga y demás, no puede aguantar contra Estados Unidos, por ahí un mes aguantará y Brasil cae porque cae. Y lo otro que le falta es México, la misma historia. ¿Quién le puede ayudar a México? Por más que se unan Brasil, México y Canadá, que falta también, pues no le pueden hacer eso, no, eso para ellos. En la lista de los más temibles no están ellos. Está Rusia, está Irán, está el otro señor que le dije, Corea del Norte, y está China. Dice, esos son los obstáculos. Así que, hermanos, ¿qué es lo que lo detiene ahora? La pregunta sería, para el establecimiento del papado, queridos. A ver, ¿qué lo detiene para el establecimiento del papado? Que caigan esos países. Cuando caigan ellos, viene el papado. ¿Y después qué sigue, queridos? Eso es lo que viene, queridos hermanos. Esa luz del Señor nos ha dado en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? Después de la unificación política, viene la unificación religiosa. Una vez que está implementado, como digo, la parte política, ¿qué sigue ahora? Una vez que queda alineado todo el mundo, tanto en Europa o como en América, con Estados Unidos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el establecimiento de leyes religiosas, queridos. ¿Por qué? Ahora es facilito ahí. El asunto es, el protestantismo se ha unido con ellos para establecer gobiernos que tengan alineamiento con Estados Unidos, ¿correcto? Ahora, cuando ya se logre eso, pues el protestantismo, los liderazgos de decir, pues nosotros te hemos ayudado a esto, ahora tú ayúdanos porque queremos que el mundo entero también, especialmente en América Latina, en América como tal, pues se alinee a nuestros dogmas, a nuestras creencias y a nuestras tradiciones, queridos. Así que eso es lo que sigue, queridos. ¿Qué estamos esperando?
¿Cómo está nuestro carácter, hermano? ¿Cómo está nuestra vida, querido? ¿Seguiremos en nuestros negocios comunes? No nos importa nada. Todavía está lejísimos. Con esta información está lejísimos. Así que, hermanos, aquí tenemos que decir cómo está mi lámpara, cómo está mi relación con Dios, quién está preparando a mi familia para el encuentro con Dios. Ahora, si vamos un poquito más, ¿qué dice Apocalipsis que están haciendo los ángeles? Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a mirar, aquí hay una aplicación impresionante, hermanos. Déjenme decirles, queridos hermanos, que los ángeles han estado sosteniendo a Rusia, a China, a Corea del Norte, a Irán, para que nos soplen los vientos. Apocalipsis 7, ahí está, vamos a leerlo. Vamos desde el 1 en adelante. Dice, después de esto vi cuatro, ¿qué? Que estaban en pie sobre ¿qué? Sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los vientos o los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo? No hagáis daño ¿a quién? A la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, el Señor está sosteniendo a esos países que no caigan acá hasta que tú y yo estemos sellados en la frente. El Señor está sosteniendo los vientos, queridos, y no ha permitido que caiga Brasil, Canadá y México. Y nosotros no estamos preparados para el sello de Dios. Y nosotros estamos alineados con un adoctrinamiento todavía del mundo, de cosas del mundo, hermanos. Vamos a mirar la parte de la unificación religiosa. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil. ¿Qué van a hacer las iglesias protestantes? Buscan la ayuda del poder civil para imponer sus normas. Entonces ellos le van a decir lo que les dije hace un momento. Nosotros te hemos ayudado, nosotros hemos entrenado un pueblo, hemos colocado lo que tú nos dijiste. Ahora queremos que tú nos ayudes a poner nuestras normas. Esas son las alianzas humanas. Para que Estados Unidos forme la imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para cumplir sus fines. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado, ¿usted cree que no está unido con el papado? Ya está. Para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo así que todos los países del globo serán inducidos a seguir su ejemplo? Pues ya están alineados políticamente, lo que mande la autoridad que esté en ese momento, pues eso es ley y usted cumple o es desterrado y listo, ¿o no? Pues facilito, ahí ya se entiende facilito. Dice, las demás naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. ¿Cómo no? Si ahorita el presidente pone un tuit en las redes, eso es ley y todos los que están ya aliados tienen que cumplir. Eso es así, eso es así. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todo el mundo. Así que, hermanos, este es el panorama que tenemos. Estamos a solo pocos pasos para que venga nuestro rey. Estamos a solo pocos pasos para que el ángel de la misericordia despliegue sus alas. El tiempo del sellamiento se está dando, hermano. Estamos a pocos pasos para la persecución. Estamos a pocos pasos donde Cristo va a aparecer. Por lo tanto, no podemos dedicarnos con fervor a los asuntos de este mundo, hermano. O sea, literalmente ya no podemos dedicarnos con fervor a los asuntos de este mundo, porque debemos preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo, hermanos. Debemos preparar a nuestras familias para el encuentro con Dios. El protestantismo apóstata, unido con Estados Unidos, está preparando el terreno para el papado. Ya lo tienen casi listo, literalmente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por nuestro Señor? Estamos dormidos.
Como conocedores de la verdad, parece que estamos perdiendo de vista que tenemos que tener un carácter semejante al del Señor Jesús. ¿Están nuestras familias preparadas para el encuentro con Dios? ¿Estoy yo preparado para el encuentro con Dios? ¿Quién está preparando a tu familia para el cielo? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos protegiendo a ellos del adoctrinamiento que está inundando este mundo, hermano? Y terminamos con esto, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Nos gusta hablar y pensar de Él. Nos gusta escuchar su historia y predicarla, hermano. Hay asuntos en nuestra vida que deben cambiar. Con mi esposa hemos hablado de tomar decisiones. Debemos dedicar nuestra vida, el tiempo poquito que nos queda para cambiar los defectos de carácter, para vencerlos. Con mi esposa hemos hablado de dedicarnos con la ayuda de Dios a cambiar los defectos de nuestro carácter. Hemos hablado con ella de prepararnos para recibir la lluvia tardía, hermanos. No nos queda, ¿qué estamos esperando en esta tierra con esto que tenemos al frente? Nada. ¿Qué estamos esperando? ¿Nos vamos a abrazar a las posesiones como la esposa de Lot? ¿Saben por qué se volvió estatua de Sual, la esposa de Lot? Por la negligencia de su marido, porque no salió cuando el ángel le dijo. Él dilató, dilató, dilató hasta que amaneció y luego pues obviamente pasó lo que pasó. ¿Querrás tú prepararte para instruir a tu familia por medio del ayuno y de oración? ¿Querrás tú prepararte para recibir el sello de Dios? ¿Para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo? El que tiene al Hijo tiene la vida. Que podamos tener al Hijo de Dios en nosotros y nos preparemos para la segunda venida del Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a terminar con una oración. Dios bueno, Padre eterno, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, oh Señor, por estas verdades así claritas como tú nos hablas. Perdónanos porque hemos estado dormidos y no hemos visto el avance que ha estado haciendo Estados Unidos junto con el protestantismo apóstata, preparando el terreno para el papado. Perdónanos, pero gracias, oh Dios, porque nos muestras a través de tu palabra. Hoy tenemos esta luz y necesitamos que tú nos des tu gracia, tu fortaleza, Señor, tu ayuda para ya no estar más en asuntos mundanos, para dedicarnos a la edificación de un carácter semejante al tuyo, para dedicarnos en la preparación para la lluvia tardía, para dedicarnos entonces para que nuestras familias conozcan del Señor Jesús, para dedicarnos entonces para poder ayudar a mucha gente que llorará y gritará de angustia, que eso se viene, oh Señor, no solo para Colombia, sino en muchos pueblos ya está esto, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a ser conscientes, a no dormir más, despertarnos, querido Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que limpies nuestros corazones con el Espíritu Santo, con tu sangre bendita. Por favor, te lo suplicamos. Que nos enseñes a amar aún a nuestros enemigos y no a odiar al que piensa diferente. Ayúdanos y perdónanos si hemos quizás aceptado una doctrina que ayuda allí a odiar, que separa, no, Señor. Ayúdanos a manifestar la bondad que tú manifestaste, así como el buen samaritano ayudó a ese judío que había sido herido en el camino. Ayúdanos, oh querido Padre, danos tu gracia, tu bondad. Aquí hay mamás, hay padres de familia, hogares, jóvenes. Ponemos en tus manos sus vidas. Quizás hay necesidades. Colocamos estas necesidades en tus manos. Rogamos fortaleza para ellos. Oramos por los que todavía no se han decidido por el pacto contigo a través del bautismo. Oramos por ellos para que rompas cadenas y des liberación para que den ese paso, Señor, y que nuestras familias sean atraídas a tus pies, oh querido Dios. Sigas obrando, sigas hablando a sus vidas. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Vístanos con la justicia de Jesús y acompáñanos en este día a ser protegidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.